Si tuvieras que realizar una torre para alcanzar el cielo, ¿qué terreno escogerías? Por sentido común, podríamos pensar en ganar ventaja y construir nuestra torre en la altura máxima de la montaña más alta, o al menos una colina o una meseta, ¿verdad? ¿No sería absurdo construirla en una planicie? Pues eso fue justamente lo que hicieron según el relato bíblico de Génesis 11 del 1 al 9 que nos cuenta. Los hombres emigraron del oriente y se reunieron en la llanura de Senaar. Allí comenzaron a planear hacer una ciudad de ladrillo y cemento, pero lo más importante era la construcción de una torre. Una torre que tocara el cielo con su cima. El Señor, el Elohim que gobernaba sobre ellos desde las alturas, bajó y para que no pudieran juntarse y complotar contra su soberanía, de algún modo confundió las lenguas entre ellos. Según el historiador judeo-romano Flavio Josefo, fue el rey Nimrod quien dirigió la construcción para evitar que la humanidad volviera a perecer ahogada bajo las aguas en caso de otro castigo divino. También ahí hay que preguntarse qué tan efectivo sería, ya que recordemos que con el diluvio hasta los picos más altos de las montañas quedaron bajo las aguas y esta torre estaría en medio de un valle. Flavio Josefo la describe como muy robusta y ancha, pero de poca altura. En este relato también Yahvé confundió las lenguas de los constructores. Pero más interesante aún, el análisis del Midrash, el texto hebreo exegético por excelencia. En este encontramos que, en realidad, los hombres querían batallar contra su Elohim Yahvé, con armas. Algunos entre esta generación llamada la generación de la secesión, después del diluvio, todavía querían la guerra contra Yahvé en el cielo. Ellos creían que Yahvé, cada cierto tiempo, drenaba toda el agua del cielo y por tanto levantaron varias columnas para que no hubiera otro diluvio. En el Midrash se narra que realizaron 4 pilares para sostener la bóveda celeste. Interesante el comentario que se lee en el libro medieval llamado Libro de las Generaciones, en el cual se especifica que los constructores de la torre pretendían asaltar el cielo con la intención de combatir a Yahvé, sustituirlo por otro de sus dioses y matarlo. ¿Se podría combatir contra Yahvé y matarlo? ¿Cómo se podría llegar al cielo? Veamos algo de historia antigua. En el capítulo 5 del libro de Zacarías, él describe un rollo que volaba. Con esto se refería a una forma cilíndrica de 20 metros por 5. Está hablando Jehová de los ejércitos. Además describe la destrucción que puede causar con este tipo de objeto que vuela. Zacarías ve un efá. Este objeto no es traducido, afortunadamente. En realidad son 2 efá y cada uno piloteado por una mujer. Zacarías les puede ver porque se abre una escotilla metálica. Se lee en Zacarías 5 del 9 al 11. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efá entre la tierra y los cielos. En ese momento Zacarías pregunta al Malak, o al ángel que está con él, ¿a dónde llevan el efá? Y él le respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. ¿Qué era ese objeto llamado efá y que además requería de una base y que sería transportado hasta Sinar? Sinar significa tierra de Sumer. Estamos hablando de Sumeria, la primera civilización humana, con orígenes desconocidos y con una escritura altamente avanzada. Si te parece ciencia ficción, recuerda que lo estamos leyendo en la Biblia, que desafortunadamente ha sido transliterada y resignificada como metafórica. A ti te contaron que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la sodomía de sus habitantes, ¿verdad?
Te invito a que leas en tu Biblia en Deuteronomio 29 del 23 al 26. Azufre y sal abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Como puedes ver, la ira del iracundo Jehová, o mejor, Yahvé, se desató no por la sodomía o lujurias de los pobladores, sino por el rompimiento de un pacto. Además, si te fijas, usó armas de destrucción que impidieron crecer a la vegetación por generaciones. Eso es radiación. Fueron raídos de la tierra porque estaban cambiando alianzas, y al parecer fue Nabú quien estaba convenciendo a la gente de ese cambio de pacto. Era un periodo crítico, y los llamados dioses se reunieron en un consejo de guerra, el cual permanecía en constante comunicación con Anu. Nergal amenazaba a Marduk para que abandonara Babilonia y dejara sus pretensiones de soberanía. Nergal amenazó con usar sus 7 armas del terror. Enki, padre de Marduk, y Nergal, estaba de parte de Marduk. Gibil, el señor de un territorio en África, advierte a Marduk que las 7 armas terribles creadas por Anu estaban escondidas bajo tierra en una cavidad interior entre las montañas y que al salir producirían un gran resplandor. Estas detalladas descripciones nos muestran que en Mesopotamia ya había armas de destrucción masiva. Con una sola explosión nuclear, la montaña se derrumbó. Las llanuras que servían como lugar de aterrizaje fueron canceladas. Luego Nergal llevó las otras armas desde la península del Sinaí hasta las ciudades cananeas, siguiendo el camino de los reyes. Destruyó una por una todas las ciudades. La destrucción trajo la carestía y murieron todos los animales. Esto produjo el mar muerto. Todo aquello que estaba vivo en su interior murió. Se formó una hendidura en el mar, todo cuanto vivía allí quedó inerte. Si tomamos en serio las narraciones antiguas, viendo la grandeza de las civilizaciones que las dejaron, podemos pensar que ya estaban dotados de tecnología y usaron armas tecnológicas de gran destrucción. Podríamos también pensar que entonces la construcción de una torre de unos cuantos metros era una gran venganza en contra de Dios. O más bien se trataba de una plataforma de lanzamiento para alcanzar el cielo, justamente donde se encontraban las naves de los Elohim, desde donde operaban. Eso tal vez tenga más lógica, pero debemos seguir creyendo que las narraciones bíblicas y sumerias son simples mitologías para dejarnos enseñanzas morales. Te invito a que leas las historias bíblicas y luego me cuentas si te parecen historias para dejar moralejas. La connotación moral y metafórica de la historia de Babel se refuerza con la idea de la altivez y arrogancia del ser humano al querer llegar hasta el cielo y hacerse famosos por ello. Además, no sabemos cómo el comandante Yahvé hizo confundir las lenguas de los constructores, o quizás simplemente les fue prohibido comunicarse entre ellos. Hay una teoría que es la de la supresión de la comunicación y la prohibición de la traducción. De hecho, la palabra traductor está muy cercana a la palabra traidor, o en italiano traduttore, muy cerca a traditore, o sea, traidor. Un individuo que traiciona, que es astuto. La torre de Babel en sumerio se llamaba Etemenanki. Significa casa de los fundamentos del cielo. Recordemos que la astronomía es la ciencia natural más antigua.
Desde el Neolítico, el ser humano la está explorando y hay pruebas de esto. En algunos bastones de hueso africano de hace 30.000 años hay símbolos de las fases lunares y la astronomía se desarrolló en Mesopotamia. Era una ciencia reservada a los sacerdotes matemáticos. Si queremos conocer nuestro origen, debemos mirar hacia esas tierras. Allí está la clave de nuestra llegada a este hermoso planeta. El Señor Yahvé, el comandante militar, llegó desde un lugar específico. En Deuteronomio 33 puedes leer que llegó desde una localidad precisa. En Habacuc 3:2 dice: el Eloá, o sea, el Elohim, pero en singular, viene desde Temán, lo cual significa desde el sur, y lo llaman el santo del monte Parán. En Jueces 5:4 dice de Yahvé: Señor, cuando salías del Seir y avanzabas desde la estepa de Edom, la tierra tembló, los cielos se sacudieron, las nubes se derritieron en agua. Estos individuos se movían con grandes naves y causaron enormes destrucciones. Ojalá un día la arqueología comience a encontrar más pruebas y que la ciencia no siga despreciando la historia de estas narraciones que bien podrían arrojar mucha información útil para encontrar piezas que le faltan al gran rompecabezas de nuestra historia. Así que si creías que la Biblia es un libro aburrido de parábolas simbólicas y mitología religiosa, puedes estar seguro de que no es así. Espera más investigaciones como esta, no dudes en dar una vuelta por mis videos y te espero muy pronto aquí en mi Story Channel. Un fuerte abrazo.